Esta es la carpeta en la que he estado trabajando los últimos 4 años. Se llama Guía del Anticapitalista Informade. El objetivo ha sido reunir un conjunto heterogéneo de PDFs que ayuden a cualquier persona, pues básicamente cualquier persona que quiera entender un poco más de qué se trata la crítica al capitalismo, al sistema moderno, actual, contemporáneo, con el objetivo de eventualmente hacer un plan de estudio, pero solamente llevo años clasificando los textos que he logrado conseguir y tengo mucho miedo de morir sin haber publicado el plan de estudios y que esta carpeta solo se pierda, pase al olvido y nadie la use jamás. Entonces el objetivo de este video es darles un tour inicial a el contenido de esta carpeta. No me voy a detener en los textos o en los autores, pero definitivamente si algo les llama la atención pueden entrar en el link y checar los índices. Y pues bueno, ahí les va. Esto es lo primero que van a ver cuando entren a la carpeta. Primero están aquí todas estas carpetitas y luego tenemos un montón de PDFs sueltos que aún no han sido clasificados. La primera se llama Repensar la ciudad. Y como podrán ver, esta es una carpeta bastante trabajada. Se han acumulado bastantes PDFs. Ciudades muertas, ecología, catástrofe y revuelta. Ciudad neoliberal y trabajo, o la calle es de quien la trabaja. La nueva cuestión urbana. Ciudades rebeldes, el derecho de la ciudad a la revolución urbana. Estrategias contra la gentrificación por una ciudad desde abajo. Y estos dos textitos, este es un texto, experiencias autónomas, antiextractivistas y feministas de producción de lo común para la defensa de la vida, confluencias entre lo rural y lo urbano. Últimamente me he encontrado de frente con preguntas sobre cómo organizarse, empezar a organizarse o qué implica la organización, sobre todo en espacios urbanos, y siento que este es un buen texto. Y también el que sigue, hacer común contra la fragmentación en la ciudad, para darse como una idea de ciertas experiencias. El derecho a la ciudad de Henry Lefebvre. Los de Lefebvre, y el de construcción del espacio, son más teóricos, como filosofía del espacio, sociología del espacio. Entonces sí son un poquito más complicados, pero igual yo la verdad les tengo muchas ganas algún día en el que mis neuronas anden un poquito más al 100. Ciudades en insurrección. Esta es una comparación de la insurrección de Oaxaca del 2006 con el de Atenas del 2008. Y sobre eso deberían checarse muy bueno de Bajo Tierra. Somos una imagen del futuro, la revuelta griega del 2008. De verdad que los griegos tienen una gran tradición de Lewis Mumford, La cultura de las ciudades y La ciudad en la historia, orígenes, transformaciones y perspectivas. Postmetrópolis, estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Y tenemos, por supuesto, País sin techo, de la abogada anarquista favorita del internet, Carla Scoffi. 2. Repensar la educación. Tenemos estos 4 de Bell Hooks. Enseñar a transgredir, la educación como práctica de la libertad, también en inglés. Enseñar pensamiento crítico y enseñar comunidad, pedagogía de la esperanza. La pedagogía del caracol, por una escuela lenta y no violenta. Aprendiendo a obedecer, es una crítica a la institución escuela. Y pedagogías del caos, pensar la escuela más allá de lo imposible. 3. Repensar la historia. Europa y la gente sin historia, abrir las ciencias sociales, el clásico de Wallerstein, historia contra pelo, una constelación, indispensables, las tesis sobre la historia de Walter Benjamin. Esta es la versión traducida y con comentarios de Bolívar Echeverría. Y también tenemos la de Reyes Mate, se llama Medianoche en la historia y son los comentarios sobre las tesis de Walter Benjamin. Tendencias historiográficas actuales, antimanual del mal historiador o cómo hacer hoy una buena historia crítica. Introducción a la historia de Mark Bloch. ¿Qué es la historia? ¿Historia para qué? Este es muy bueno. Análisis del sistema mundo de Wallerstein. Repensar la salud. Hay todavía muy poquitos PDFs. Manual clásico para hacer huelgas de hambre. Tenemos los peligros de comer en el capitalismo. Tenemos Cuídate, compa. Es muy bueno para pensar la enfermedad de otras formas y el cómo gestionamos nuestra curación. Repensar la técnica de la tecnología. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Arte y técnica de Lewis Mumford, un concepto de modernidad, Bolívar Echeverría, historia de las utopías de Lewis Mumford. No sé por qué está esto aquí.
Las venas fecales de la cuenca de México, una propuesta conceptual crítica para el análisis del metabolismo hídrico urbano. Una tesis aquí de mi compa el Fly. Pues podría ir aquí o podría ir en de la ciudad. El mito de la máquina, técnica y evolución humana. Técnica y civilización. Mucho de Lewis Mumford aquí. Luego tenemos esta carpeta de acá, básicamente de textos contra la policía, porque hay que estar en contra de la policía, la historia de la policía y también de las prisiones. Todavía hay muchísimas más cosas que pueden ir aquí. Si tienen más textos sobre esto, por favor, rólenlos. Son obsoletas las prisiones, por supuesto en inglés y en español, de Angela Davis. Es el texto indispensable para hablar de esto. The End of Policing. Creo que esto se hizo famoso durante las protestas del Black Lives Matter. Tear Gas. Este es un libro que habla de la historia del gas lacrimógeno, desde su invención en la Primera Guerra Mundial hasta su uso en las calles hoy contra civiles. Solo lo tengo en inglés, no lo he logrado conseguir en español. Otra cosa que creo que salió del Black Lives Matter, We Do This Till We Free Us, y la organización abolicionista, la transformación de la justicia. Aquí irían también más textos sobre otras formas de hacer justicia que me hacen falta. Entonces, si tienen textos que hablen del no punitivismo, por favor, rólenlos. Ok, luego tenemos una muy importante que es crítica a la economía política. Aquí están todos los textos duros. Dentro de esta carpeta hay otra carpeta que se llama Das Kapital, en el que por supuesto está el Capital de Marx y textos que son complementarios, que son textos guía para poder leer el Capital. Está Leer el Capital hoy, está Cómo leer el Capital de Marx de Heinrich, este es muy básico y es muy bueno. Crítica de la economía política, una introducción. Subsunción real del consumo bajo el capital. El discurso crítico de Marx, estudios sobre el capital, la ideología alemana, porque pues es un texto de Marx, introducción general a la crítica de la economía política del 57 y crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Volviendo a la carpeta general, definitivamente hay textos que son marxistas, que tienen un enfoque crítico, su versión feminista de la economía, sobre el conflicto capital-vida. Las aventuras de la mercancía. Le he tenido ganas, la verdad no puedo comentar mucho de él, pero es otra forma de hablar de lo que Marx habla en El Capital, que es la mercancía, pero pues con otra pluma. La gran crisis de la economía global, mercados financieros, luchas sociales y nuevos escenarios políticos. Aquí para quien le interese las finanzas. También es sobre mercados financieros, lo tengo en inglés nada más. Se llama Monstruos del Mercado, Zombies, Vampiros y el capitalismo global. Todo lo que tiene que ver con capital financiero. ¿Por qué trabajar? Argumentos para la sociedad del ocio. Entre las personas que escriben aquí es David Graeber y William Morris. Otro de David Graeber sobre la deuda. Este es el libro clásico sobre la deuda. También lo tengo en español. Somos el 99%, una historia, una crisis, un movimiento. Habla sobre el movimiento de Occupy Wall Street después de la crisis del 2008. Claro, Trabajos de Mierda, de David Graeber. Hay una página por ahí, les voy a dejar el link, que también hace como en Arcademia audiolibros artesanales y tiene este texto de Trabajos de Mierda de David Graeber, así que lo pueden escuchar si les interesa. Breve historia del neoliberalismo de David Harvey. Breve historia del neoliberalismo por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, se llama Historia Mínima del Neoliberalismo. Indispensable. Capitalismo caníbal de Nancy Fraser. ¿Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta y hasta pone en peligro su propia existencia? Esto es lo que les decía de que la crítica se muerde la cola. Aunque no sé si Nancy Fraser lo puso por eso. Pero esta es una de las reelaboraciones más populares contemporáneas para ampliar el análisis del funcionamiento del capitalismo. Está muy recomendado. Luego, La economía desenmascarada de Steve King. Aquí es un poco de repaso genealógico de las corrientes clásicas de la economía vulgar, como la llamaba Marx, que es el neoliberalismo. Introducción de ese libro, que lo tengo no sé por qué aparte. Luego, una lectura feminista de la deuda, de Verónica Gajo. También de Verónica Gajo, La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular. El arcano de la reproducción, amas de casa, prostitutas, obreros y capital. Siguiente. No, ya quiero llegar a mi carpeta favorita. Primero hablemos de más fácil. Historia mínima. Aquí es donde estoy metiendo todos los libros de esta colección del Fondo de Cultura Económica que se llama Historia Mínima de...
Y hasta ahora solo tengo historia mínima de Corea, historia mínima de China, historia mínima de Filipinas, historia mínima de Japón. Si tienen más, por favor, pásenlos. Y bueno, tengo el de historia mínima del neoliberalismo, pero ese está en otra carpeta, como ya vieron. Historia general. Ok, aquí tenemos textos de historia general y pequeñas carpetas que he ido haciendo últimamente. Primero vamos a ver los que tenemos en general. China, una historia ambiental de Robert Marx, que es uno de los historiadores ambientales más famosillos. Los orígenes del mundo moderno, una nueva visión de Robert Marx también. Nueva historia de las grandes crisis financieras, una perspectiva global desde 1873 hasta 2008. Y luego tenemos todos los de Hobsbawm, claro. La era de la revolución, este es de 1789 hasta 1848. La era del capital, la era del imperio, 1875-1914. Y por último, historia del siglo XX. Esta colección de Hobsbawm, para los que no estudian ciencias sociales, tengo que decirles que es pues, de las lecturas básicas. Esto es para tener un panorama amplio de la historia de la modernidad. Los conquistadores del horizonte, una historia mundial de la exploración. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, de Braudel. Este de Arrighi, El largo siglo XX, también lo recomiendo mucho. Se complementa muy bien con el análisis del sistema mundo de Wallerstein. Historia global de América Latina, del siglo XXI a la independencia. El capitalismo histórico de Wallerstein. Otra de las teorías básicas para poder leer la modernidad es esta colección de Wallerstein. Wallerstein tiene una teoría para leer la modernidad que se llama análisis de sistema mundo, en el que hace un recorrido panorámico al nacimiento del capitalismo. Tenemos 1. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía mundo europea en el siglo XVI. 2. El mercantilismo y la consolidación de la economía mundo europea de 1600 a 1750. La segunda era de gran expansión de la economía mundo capitalista 1730 a 1850. Aquí tenemos otra versión. Es el mismo libro, el primer volumen. Luego tenemos Las redes humanas, una historia global del mundo. Comunidades rotas, una historia global de las guerras civiles durante todo el siglo XX. Más bien 100 años de guerras civiles. Luego tenemos Joseph Fontana, Por el bien del imperio. Este es muy bueno para tener otra visión más profunda de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, toda la Guerra Fría y demás. La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX. La gran transformación de Karl Polanyi, los orígenes políticos y económicos del mundo moderno. Escribiendo historia en la era global. La colonización, una historia global. La primera cruzada, el llamado del este. Ay, voy a hacer una subcarpeta dentro de esta carpeta que sea sobre Edad Media, pero pues aún no tengo tantos PDFs sobre Edad Media. Sí los tengo en mi mente, pero aún no me he encargado de hacer la chamba pirata, de conseguirlos. La ruta de la seda. Este es como de esos bestsellers. Según yo, este está ilustrado. Luego tenemos Una nueva historia para un mundo global. Introducción a la World History. La historia y lo cotidiano. Esta es una historia general contada a través de objetos cotidianos. Historia global, una nueva visión para el mundo actual. El imperio del algodón, una historia global. Lo tengo en inglés también. Esta es una carpeta muy larga. Ok, ya que acabamos con los generales, ahora ya las subcarpetas, que hasta ahora hay poco en ellas, pero tenemos la subcarpeta de fascismo, la de la Comuna de París, la de la lucha por la hegemonía, la subcarpeta de Historia General de México. Este es como el plan de estudios de mi clase de historia a contrapelo, y la carpeta sobre las revoluciones. Ok, del fascismo tenemos de alemanes a nazis, 1914-1933, Fascismo y Gran Capital, de Daniel Goering. Este es un periodista que vivió el ascenso del fascismo. Contemporáneo de ese suceso hizo varios reportes crítica, entre ellos este que es su más famoso, que es La peste parda. Tengo en inglés y en español. Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt.
Luego tenemos la subcarpeta La Comuna de París. Este es un evento muy clave en la historia de la lucha, la Comuna de París. Tenemos el texto de Marx y de Louis Michel, que son las personas más contemporáneas a cuando pasó la Comuna de París. Y tenemos el análisis de Christine Rose, Lujo Comunal, el imaginario político de la Comuna de París. Y el surgimiento del espacio social, que también es de Christine Rose y que me dijeron que habla sobre la forma comuna. Entonces no estoy muy segura si debería ir aquí o no, no lo he checado todavía. Y luego tenemos la carpeta de lucha por la hegemonía. Este no debería ir aquí. Es una historia marxista de la Segunda Guerra Mundial y este habla sobre toda la resistencia que hubo al fascismo, la resistencia antifa en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y no debería ir aquí, ¿o sí? La otra historia de la Segunda Guerra Mundial, resistencia contra el imperio. El significado de la Segunda Guerra Mundial de Mandel. Muy bueno. En realidad esta carpeta tengo que reconsiderarla un poco para no confundir, porque bueno, yo sí sé por qué está ahí, pero siento que no aplica. Luego de Historia de México solo tengo dos, qué pena. El fraile, el indio y el pulque, evangelización y embriaguez en la Nueva España. Y este clásico de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, México 1910-1920, una guerra campesina por la tierra y el poder. Por favor, banda, saquen los PDFs de Historia de México. En Revolución, por ahora tengo la lucha de clases en la Revolución Francesa, en español y en inglés, aunque el de español está como muy feo y muy incompleto, pero no lo he logrado conseguir de otra forma. Elementos disruptivos, los extremos del anarquismo francés, el mundo trastornado de Christopher Hill, el ideario popular extremista en la Revolución Inglesa del siglo XVII, y este trata sobre lo mismo, que se llama The Levelers and the English Revolution, la Revolución Rusa de Christopher Hill. Luego tenemos mi carpeta favorita. Antes se llamaba Contra el Estado, pero ahora se llama Más allá del estadocentrismo, cortesía de Alf. Tenemos 3 subcarpetas. Esta carpeta es muy buena, habla sobre autonomía, sobre todo, como otras formas de pensar la política más allá del Estado, otras formas de organizarse más allá del modelo estadocéntrico de horizontes comunitarios. Entonces vamos a ver esos y después vemos las subcarpetas que tienen que ver con anarquismo. Habitar y gobernar, inspiraciones para una nueva concepción política. Movimientos sociales y autonomía colectiva. Estado y marxismo, un siglo y medio de debates. Todos los debates que hay alrededor del Estado. Pensar las autonomías, un clásico. Alternativas de emancipación al capital y el Estado. Sing like a state. Cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fallado. De James C. Scott, este es un antropólogo anarquista. Le tengo muchísimas ganas a este libro. He visto muy buenas reviews al respecto, pero todavía no lo he leído. Hay otro de James Scott. El arte de no ser gobernado. Una historia anarquista de las montañas del sureste asiático. También le tengo un chingo de ganas. Raquel Gutiérrez, Horizontes Comunitario Populares, la producción de lo común más allá de las políticas estadocéntricas. Si quisiesen empezar a imaginar qué hay más allá del Estado, estos libros, este en específico, el de las autonomías, es fundamental. El triángulo funesto, raza, etnia, nación y la crítica al Estado. Miau. Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo. ¿Cuánta gente morenista tendría que leer este libro? De Raúl Sibeki también. Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías. Autonomías y emancipaciones en la era del progresismo. Toda crítica a gobiernos progresistas. A la izquierda en el poder. Horizontes emancipatorios en América Latina. Luchas de pueblos originarios y de sectores populares frente al Estado capital. Mandato y autodeterminación. Pistas para desarmar la trampa estadocéntrica. ¿Ya ven por qué es mi carpeta favorita? Sibeki, dispensar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales. Este siento que me va a servir para las cosas que he estado tripeando últimamente.
Pensar las autonomías, experiencias de poder popular, autogestión y autonomías. La revolución en Rojava. Esto es sobre Kurdistán. Un comunismo más fuerte que la metrópoli. La autonomía italiana en la década de 1970. Ok, esos los libros sueltos. Tenemos una subcarpeta de historia del anarquismo y otra de teoría del anarquismo. Y otra sobre acción directa y democracia directa. Empezando por la de historia del anarquismo, de Emma Goldman, Viviendo mi vida. Esta es una de las anarquistas clásicas. El corto verano de la anarquía, vida y muerte de Durruti. Guerra civil española para principiantes. La Patagonia rebelde. Los anarquistas expropiadores y otros ensayos. Severino de Giovanni, el idealista de la violencia. La revolución desconocida. Anarquistas en la Revolución Española. Esta es la autobiografía de Enrico Arrigoni. Se llama La libertad, mi sueño. Solo lo tengo en inglés. Necesitaría yo ayuda para conseguir todas las cosas bilingües. Luego, anarquismo, teoría. Anarquismo y sus aspiraciones. Ayuda mutua, construyendo solidaridad durante esta crisis y el siguiente paso. Anarquismo, lo que significa realmente, este es de los clásicos de Emma Goldman. Enrico Malatesta, La anarquía y el método del anarquismo. Otro de Malatesta, Pensamiento y acción revolucionarios. El apoyo mutuo de Kropotkin, el anarquismo de la teoría de la práctica. Este es el güey que les digo que vivió el alza del fascismo, que era periodista. No Gods, No Masters, bien de Goering, una antología del anarquismo. Para un marxismo libertario, Al ladrón, anarquismo y filosofía de Catherine Malabou. Este lo he buscado y lo he buscado en español en PDF, pero todavía no lo encuentro. Pero le tengo muchas ganas. Catherine Malabou es de las filósofas con más propuesta contemporáneas. Y ya por último, acción directa, democracia directa. Acción directa, memorias de la guerrilla urbana. Defenderse, una filosofía de la violencia. Decidiendo por nosotros mismos. Acción directa, una etnografía. Acción directa, protesta y reinvención del American Radicalism. Cuando manda la asamblea. Lo comunitario popular en Bolivia, una mirada desde los sistemas comunitarios de agua en Cochabamba. Cómo la no violencia protege al Estado. Acción directa de las anarquistas clásicas. Ofendiditos sobre la criminalización de la protesta. Y ya, y la última carpeta sobre zapatismo. Aquí tenemos la historia que le hace a Chiapas Andrés Aubry desde el análisis de Sistema Mundo de Chiapas a contrapelo, una agenda de trabajo para su historia en perspectiva sistémica, luchas muy otras, zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, filosofar en clave tojolabal de Lenkersdorf y también de Lenkersdorf, los hombres verdaderos, voces y testimonios tojolabales. Esta es como de los libros clásicos de la historia del levantamiento zapatista del EZLN, que se llama El fuego y la palabra. Agroecologías emancipatorias para un mundo donde florezcan muchas autonomías. Luego el manual de la escuelita zapatista, La libertad según los zapatistas, los relatos del viejo Antonio, del sub Marcos. Y bueno, yo creo que hasta ahí lo voy a dejar porque no mamen. Todos los PDFs sueltos como que sí iba a ser un cuento de nunca acabar, pero por lo menos ya se dieron una idea de que pueden encontrar aquí. La verdad sí ha sido muy largo y muy agotador editar esto. Pensé que iba a ser rápido, pero vale la pena. Espero que utilicen la carpeta. Para los que están aquí que me siguen en Instagram, ese es el link que está en mi biografía. Igual lo dejo aquí abajo. Adiós.